Otra noticia que esta semana y en los próximos días va a seguir dando de qué hablar fue la histórica y masiva manifestación en Friusa, una comunidad ubicada en el corazón de la provincia del municipio de Verón, en Higüey, que es la principal provincia turística de República Dominicana. Desde que se hizo la convocatoria hubo posiciones a favor, hubo posiciones en contra. Yo hacía tiempo que no veía una protesta con tanta presencia policíaco militar y donde se delimitaron los espacios donde comenzaba y donde terminaba. Ahí hay algo que es lo que mucha gente se cuestiona. Si la marcha se había terminado, ¿cómo produce el incidente? Los organizadores de la actividad aseguran de que alguien se infiltró y provocó a las autoridades, lo que degeneró en el lanzamiento de bombas, en que se le bombardeara agua, en un incidente que, por suerte, no fue dramático en el sentido de que no ocurrieron muertes, de que dicen que lo que estaban provocando la situación realmente lo hicieron a propósito, que estaban para tirarle un muerto al gobierno, que quizás para desacreditar al movimiento de protesta que busca llamar la atención a las autoridades sobre lo que tiene que ver con el rol y el papel que se está jugando con el tema de la migración de indocumentados, pero específicamente se refieren al caso haitiano. El incidente mayor comenzó cuando un grupo trató de llegar a un lugar que no estaba permitido por el permiso que otorgaron las autoridades de Interior y Policía, que es Matamosquito, y eso degeneró en el incidente, que fueron bombas. Vamos a ver si ese video, un poquito del incidente que se formó, por favor. Es que yo también gocé un chin porque mucha gente dice, mira que tiraron bombas, eso es normal. Todo el que participa en actividades de esa naturaleza debe estar preparado porque pueden lanzar bombas lacrimógenas que provocan un tema de respiración. Quizás muchos de esos que participaron en esa actividad nunca habían estado en una manifestación que había sido reprimida por la policía, nunca habían participado quizá en una protesta, que es donde se da con más frecuencia, hace tiempo que no se da, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en algunos pueblos que otros, como en San Francisco de Macorís y en Navarrete. Hace tiempo que no se daban situaciones como esa. Lo que yo me pregunto, si los organizadores de la actividad dicen que alguien se infiltró para dañar y desacreditar el movimiento, el propio gobierno central emite una comunicación, un documento de prensa donde dice que fueron grupos desaprensivos y personas infiltradas los que cometieron eso, y ahí había cámara por donde quiera, porque entonces si se identifican los que hicieron eso o si fueron apresados al momento de tratar de violentar, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con eso? Porque si alguien tiene responsabilidad y los organizadores dicen que fueron infiltrados y el propio gobierno dice que fueron infiltrados, entonces se puede proceder, y lo digo porque en la época que yo fui dirigente estudiantil, a nosotros tú participabas en una actividad de esa
y tú tenías que desaparecerte. Pero ahora se filman, hay videos, todo el mundo lo ve y las autoridades no hacen nada. No estoy valorando el tema de la manifestación. Es decir, gracias a Dios, que el único incidente que se produjo fue cuando le tiraron el agua y la bomba lacrimógena. Y no terminó en tragedia. Yo tenía la idea de que si se le iba de la mano la situación, pudiese degenerar en un enfrentamiento entre ciudadanos haitianos, legales o indocumentados, y parte de los manifestantes, y hoy tuviésemos lamentando hechos de esa naturaleza. Hay que ver qué van a hacer las autoridades, que trabajen los organismos de inteligencia y que determinen quién patrocinó y quién propició esos grupos de infiltrados para provocar que la manifestación de Friusa, que fue una expresión de un grupo de la sociedad dominicana que entiende que el gobierno, que las autoridades deben buscarle una solución al tema de la migración haitiana. Y esto no se queda ahí, ya los organizadores de esa actividad están anunciando otra marcha, pero para el Palacio Nacional el 24 de abril. El 24 de abril es el aniversario de la gesta de la Revolución de 1965, para que se tenga pendiente la fecha que se escogió para esa manifestación, para presionar al gobierno a que haga lo que hay que hacer, aplicar lo que dice la ley. Vamos a ver qué dicen los senadores ante la situación que se presentó en Friusa. La forma como se convocó la marcha no fue pacífica. Ahora sí. El senador de la Altagracia reitera que la marcha era imprudente porque hace daño al turismo dominicano. ¿Por qué era peligrosa? Porque nosotros tenemos en nuestra provincia, sobre todo en el país, pero nuestra provincia básicamente vive del turismo. Y si por una situación de que se le salga de la mano a los organizadores y a la Policía Nacional y hubiese habido una muerte ahí, tuviéramos hoy en las primeras planas internacionales del mundo diciendo que en Punta Cana, no en el hoyo de Friusa, en Punta Cana hay conflicto y hay altercado entre turistas y dominicanos, lo cual iba a deplomar el turismo, que está muy bien en este año. Que vamos... De acuerdo a los senadores, es evidente que hay un sentimiento en favor de que se maneje mejor la migración haitiana en el país. Hay una mezcla que no nos atrevemos a establecer la proporción de patriotismo sincero, necesario, conveniente, bueno, ante una realidad que tiene el pueblo dominicano y la necesidad del establecimiento de políticas migratorias responsables, nacionalistas y humanas que nos permitan establecer un orden en lo que es la carga migratoria que tiene nuestro país y de populismo también. Pero creo que la marcha estuvo bien. Los dominicanos estamos contestes de que hay que parar la migración irregular. Entonces creo que estamos bien. Nosotros entendemos que los organizadores se manejaron de manera correcta. Ellos mismos entienden que hubo personas infiltradas que fueron a provocar ese desorden. Mientras que el senador de la Fuerza del Pueblo, Eduardo Espíritu Santo, rechazó la agresión de la policía en contra de una manifestación pacífica. Muy mal hecho por las autoridades esa represión sobre las personas que estaban expresando el deseo de que las autoridades hagan el trabajo en nuestro país. Nosotros entendemos que se quedó muy mal, muy mal. Ahora bien, como autoridad y como senador de la República Dominicana, nosotros le exigimos al gobierno que haga el uso de la ley 285-04, que establece las normas migratorias para nuestro país. Lo que sigue de aquí en adelante. Los convocantes a la marcha de Friusa han reaccionado con hacer otra convocatoria para el 24 de abril al Palacio Nacional.
Bueno, ahí está, es decir, esa es una fecha también que regularmente los grupos de izquierda la aprovechan primero para que el pueblo dominicano no olvide lo que pasó en abril de 1965, cuando el pueblo se levantó tras el derrocamiento del gobierno, el primer gobierno democrático del profesor Juan Bosch, y que terminó, si se quiere, con una intervención de los Estados Unidos de Norteamérica. Después hubo que buscarle una solución pacífica, negociada al tema, y Joaquín Balaguer gana las elecciones de 1966, y a partir de ahí se dio lo que llaman el gobierno de los 12 años, un gobierno realmente violento, un gobierno propio de esa época, donde los Estados Unidos pedían la cabeza de dirigentes de izquierda y dirigentes revolucionarios que luchaban por el bien del pueblo, gente que se manifestaba como se estaba manifestando pero que no se le tiraba solamente bombas, sino que eran ejecutados en la calle. Ya está hecha esa convocatoria para el 24, lógicamente por el mismo grupo, la antigua Orden Dominicana, y está pautada para a partir de la 1 de la tarde desde la estación Juan Bosch del Metro de Santo Domingo. Después tomará la avenida Máximo Gómez con 27 de febrero, ahí se reunirán y protestarán hasta llegar al Palacio Nacional. Vamos a ver lo que acontece, y mientras tanto este tema de la migración haitiana deberá y seguirá generando debate. Lo que sí es entendible, lo que dice todo el mundo, que lo único que se busca o que se exige es que se aplique la ley sobre el tema migratorio, que no es tan fácil como la gente lo dice, porque también aquí hay una especie de doble moral. El 90% de los empleados del sector agrícola, o ponle el 80%, son mano de obra haitiana. Y de ese 80%, la gran mayoría debe ser indocumentado. Y hay una realidad que la conoce el gobierno, la conocen los empresarios y la conoce todo el mundo. El otro sector es el sector de la construcción, donde la mayoría es mano de obra haitiana. Y ahí se viola el concepto legal de que la ley establece que la proporción debe ser 80-20, es decir, donde haya 100 personas trabajando, 80 deben ser dominicanos o gente con documentación legal y un 20% extranjero. Y en la construcción, todo el mundo, lo que está a la vista no necesita espejuelos. Y yo digo, esto es simple. ¿Quién es el que realiza la mayor cantidad de obras en el país? El gobierno. Si el gobierno le dio una obra al arquitecto, a la firma tal, y va al Ministerio de Trabajo, y van las autoridades, migración, y dice, enséñeme la documentación de todos esos empleados y la seguridad de esos empleados que ustedes tienen, y la violan, es simple. Rescindirle el contrato, quitarle la obra que le dio el propio gobierno y ponerle una multa. De que le hagan eso, usted verá que dejan de contratar mano de obra ilegal. ¿Por qué no le ponen, cuando alguien se gana un concurso para construir una obra en el gobierno, que si se comprueba que utiliza mano de obra ilegal, le es rescindido el contrato? Tan simple, una cláusula en el contrato, y que tiene que pagar una multa. No, ahí el tema es mucho más complicado. Y no es un tema de este gobierno, es un tema histórico y de responsabilidad de los gobiernos en la República Dominicana. El tema haitiano siempre se ha manejado por aspectos coyunturales y de pose, pero no se está viendo con la seriedad que debe verse, y por eso tenemos el grave problema que nos acarrea en el día de hoy.
¿Y por qué se agrava más? Porque la situación en Haití es insostenible. Usted no le puede pedir a un ciudadano, una persona que vive en Haití, que se deje matar porque las bandas son los dueños de las calles. La violencia es cada vez más mayor. ¿Para dónde van? O se tiran al mar y cruzan nadando para Miami, o cruzan para este lado. Porque antes solamente le corrían primero a la dictadura y a la situación económica. Ahora la situación económica, a la violencia y a la crisis política. Entonces, el tema es más serio de lo que la gente se imagina o lo que analizamos. Y pienso que el presidente ha dicho que es así, debe ser la prioridad del gobierno el tema haitiano. José Ricardo Tavera es un ex director de migración, un destacado abogado e hizo un análisis del porqué de la situación. Me gustaría compartir parte de lo que dijo ese abogado. Esas personas a quienes de ninguna manera vamos a lograr convencer es que la marcha no es más que el resultado de la inercia que durante décadas ha sostenido el Estado dominicano, la clase política, que es la principal responsable de esto, sin quitarle méritos ni peso a la clase empresarial que auspicia esto por conveniencia. Es el resultado de la inercia, como decía, de décadas, de inactividad, de no hacer nada, de permitir el laissez-faire, ese paseo migratorio, de inseguridad fronteriza, de inexistencia de la frontera, que ha colocado en jaque a la sociedad dominicana y ha puesto en peligro su identidad. Esa es una gran realidad. Y como dice Ricardo, si es tan responsable el gobierno, también son responsables los grandes empresarios y hasta la gente común. Usted ve muchos de esos personas ahora que estaban diciendo que hay que sacarlo, y yo le apuesto que muchos de esos clase media, los que vigilan y cuidan su apartamento en ese importador edificio en la capital, para buscar el área metropolitana, son ciudadanos haitianos. Y yo le apuesto a usted que el que lo contrató no le preguntó si está legal o ilegal. Esa es una realidad que está ahí. Lo que pasa es que todo el mundo también está haciendo su pose de demócrata y de patriota. Y cuando yo digo esto, a veces hay gente que me dice, pero tú ¿cómo que te contradices? No, yo estoy haciendo el análisis puro y seco. Y no me voy a montar en la espiral del silencio para satisfacer a gente que solamente mantiene un discurso de temporada. Que entendemos y estamos convencidos de que la prioridad del gobierno, en términos macro, debe ser prestarle suma atención a la situación de Haití, porque es una situación que nos afecta directamente a los dominicanos. Mientras más se agrava la situación política de violencia y económica en Haití, más se agrava la situación, el éxodo de haitianos hacia este lado. Y más se agrava si desde este lado no se cumple a cabalidad lo que tienen que ser las disposiciones y las leyes migratorias contra o sobre temas de extranjeros indocumentados. No estamos hablando solamente de los haitianos.